Bien, vamos a nuestras acostumbradas rondas de entrevistas. Ya nos acompaña acá en estudio Lisette Walker-Green, directora de Cernamex, de acá de la región del Biobío. Lisette, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, una jornada bien helada. ¿De dónde es usted? ¿De qué zona? ¿Dónde vive? En Hualpén, Hualpén. ¿Y cuánto se demora de Hualpén acá? 20 minutos. 20 minutos. ¿A qué hora? A las 8, 8:20. Ese es mi trayecto. ¿Por qué lo pregunto? Porque estábamos viendo una nota del tema que está casi crítico, el tema de conectividad. Desde otra perspectiva vamos a ir profundizando en lo que obviamente es tema hoy día. ¿Cómo ve este tema de congestión? ¿Cómo lo padece usted? ¿Cómo lo vive usted? Lo digo padece porque es casi una enfermedad que estamos viviendo las regiones, harto. ¿Cómo lo vive usted? Bueno, obviamente yo también tengo hijos y obviamente también tengo que hacer los traslados para el colegio previamente y se nota mucho la diferencia de hace unos meses atrás, principalmente con el retorno escolar desde marzo. Y obviamente ahí viene un tema que ya hay más tacos, uno se va dando cuenta que va esperando un poquitito más en los semáforos, de repente pasa algún accidente y eso aumenta obviamente el flujo en los tiempos y claramente se ha notado una diferencia, sabes que desde el año pasado hasta respecto de el tiempo de traslado que involucra cada trayecto, así que sin duda se ha notado un cambio. No sé si, creo yo por ejemplo el tema de la restricción vehicular pudo haber ayudado también en su momento y quizás sea una medida a considerar más adelante. Bien. Gracias, directora. Vamos con el tema importante, tener la perspectiva de usted, porque de repente la gente se queda solo en la directora. Y ni se olvida que usted, yo, los camarógrafos, tenemos familia y partimos la jornada muy temprano. Yo la parto a las 6 de la mañana. Sí, como las 6:15. Ya. Oiga, bien preocupante lo que está pasando en torno a las denuncias por violencia intrafamiliar. Hace un tiempo atrás dábamos estadísticas de la Corte de Apelaciones de acá, de Concepción del Poder Judicial, a través de la ministra Carola Rivas, de un aumento en las denuncias. Despejando interrogantes, dudas. Esto definitivamente es más casos, las personas se están atreviendo a denunciar. ¿Qué logran ustedes identificar? Bueno, lamentablemente, históricamente, culturalmente, las mujeres hemos sido víctimas de distintos tipos de violencia a lo largo de la historia. Claramente también desde el hecho en que empezamos a ya separar los homicidios de los femicidios, vamos contabilizando, ¿no es cierto?, diferenciando finalmente la violencia hacia las mujeres y también cuando hay una separación de lo que es el contexto de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer. Porque, por ejemplo, hoy día nosotros ya identificamos que de la violencia intrafamiliar, 75% es exclusivo violencia hacia la mujer. Entonces vamos adquiriendo algunos datos que nos van permitiendo ir visibilizando, pero estamos lamentablemente todavía en una etapa de transición, donde por una parte vamos identificando ya a dónde estamos con situaciones de violencia, pero que todavía nos falta y por eso lamentablemente también llegamos tarde, porque los casos de violencia no se visibilizan si no hay denuncia. Entonces, ¿qué pasa? Los números, y obviamente a toda la sociedad nos preocupa que aumenten los números, porque obviamente significa que hay violencia, pero nosotras estamos convencidas de que, y por eso hacemos el llamado constante a la denuncia, de que existen muchísimos casos más en el día a día. Sabemos también que en promedio las mujeres están demorando 7 años recién en denunciar. En cifra, por así decirlo, esta esfera oscura, porque sabemos de este aumento de denuncia, pero de lo que identifican ustedes precisamente que usted toca, ¿cuánto realmente hay? ¿En cuánto se crece? Si hablamos de, no sé, 10 casos, hay un porcentaje que no se denuncia y que sigue existiendo. ¿Hay una cuantificación? ¿En qué estiman ustedes? A ver, es aventurado porque obviamente uno en el día a día sabe, nosotros de hecho hacemos muchas atenciones principalmente a través de los centros de la mujer, donde nosotros no pedimos que haya una denuncia de por medio para recibir esta atención psicosocial y jurídica, en donde vamos palpando a medida que nosotros vamos atendiendo los distintos casos que sí tienen denuncia y que no. ¿Me entiendes? Y por ahí finalmente nosotros podemos notar que hay un gran número de mujeres que todavía sienten miedo a las represalias, sienten miedo a qué va a pasar con su familia, que todavía depende económicamente, que tiene todavía una conexión sentimental con el agresor porque piensa que lo va a cambiar, y en sí muchos factores por los cuales las mujeres no están denunciando. Entonces, claramente hoy día nosotros lo que podemos ver es que entre el porcentaje que no denuncia, que nosotros alcanzamos a pesquisar, y las que sí denuncian, todavía nos queda un gran número de población, me atrevo a decir más que las que denuncian, aquellas que no lo están haciendo. ¿Qué hacer en lo inmediato con respecto, por ejemplo, a las medidas cautelares que se incumplen y que dictamina el Poder Judicial? Lo encontramos en el 99% de los casos, y estoy dando una cifra, casi una caricatura estimativa,
y que no se cumplen los casos. Conocemos del caso de femicidio y a las horas después nos enteramos que el agresor tenía medidas cautelares, por ejemplo, de no acercarse a quien después termina siendo la víctima. ¿Qué hacer en lo inmediato cuando un tema que claramente no funciona, estas medidas cautelares no se están cumpliendo? Sí, bueno, uno de los grandes temas es que las medidas cautelares y bueno, y también Carabineros de Chile claramente tiene múltiples, y nosotros estamos viendo en el día a día distintos operativos que ellos tienen que realizar. Y lamentablemente muchos de los casos de medidas cautelares no se están cumpliendo, no hay un respeto hacia esa medida cautelar, porque muchos de los casos obviamente no hay una patrulla, no hay digamos, una pareja de carabineros instalada fuera del domicilio, digamos, de la víctima. Entonces obviamente es muy fácil vulnerar esa medida. Lo que se busca obviamente luego también con todo el trabajo del Poder Judicial, ¿no es cierto?, y de esta instalación de los brazaletes, ¿no es cierto?, telemáticos, es claramente un avance que nos va a permitir, sin duda, poder identificar finalmente dónde está el agresor y si se está acercando a la casa. Nosotros como servicio, junto con el Poder Judicial y con Gendarmería, hemos realizado algunas acciones para poder finalmente operar lo mejor posible, ¿no es cierto?, con estos dispositivos en esta región, donde claramente también tenemos un tremendo desafío, que es que estas medidas que se están incumpliendo finalmente se cumplan. Ahora, también hay una diferencia en cómo lo va a aplicar los tribunales de familia y también los tribunales orales y lo penal, ¿ya? Porque claramente hay diferencias, por ejemplo, en términos de que penal tiene mucho más facilidad de poder instalar, ¿no es cierto?, este brazalete y familia quizás no. Entonces ahí es donde estamos revisando ya cómo el operativo finalmente puede ser lo más efectivo posible para que podamos tener una medida que se cumpla en la efectividad y no como la medida cautelar de prohibición de alejamiento que claramente hoy día no está siendo efectiva. Hay un fono que es el 1455 que siempre ustedes están informando para orientación. Eso es importante recalcar. Y lo otro, ¿quiénes están detrás de estos números cuando uno llama? ¿Hay expertos en psicología, trabajo social? ¿Algo de eso nos señalaba usted antes de comenzar esta entrevista? Sí, bueno, el número 1455 principalmente es un número de información y orientación, donde opera las 24 horas del día, todos los días de la semana, de forma gratuita, incluso sin saldo en el celular. Es atendido por varios profesionales ya que están en una central en Santiago, claramente son capacitadas, principalmente son trabajadoras sociales y ellas son las que principalmente hacen una etapa de contención, pero también de entrega de información y también de derivación, eso es importante. La derivación, por ejemplo, cuando una mujer... el equipo puede detectar que necesita ayuda y que necesita el apoyo psicosocial y jurídico, automáticamente le consulta de dónde es y hace la derivación. En menos de 48 horas, el equipo del Centro de la Mujer más cercano se está comunicando con esa mujer para poder ofrecerle, ¿no es cierto?, no solamente la contención, sino que también este apoyo psicosocial y jurídico. Y no es necesario, y eso es súper importante recalcar, que haya una denuncia de por medio para que puedan ser atendidas. Muchas lamentablemente todavía le tienen temor a la denuncia, por eso que nosotras no hacemos discriminación de aquellas que todavía no toman la decisión. ¿El fono funciona de lunes a viernes, 24 horas del día? ¿Cuál es el funcionamiento de él? 24 horas del día, todos los días del año. Hay una campaña nueva o nuevas líneas estratégicas en torno a violencia intrafamiliar, en el entendido que los casos avanzan, los contextos son absolutamente distintos, acá en regiones, en las zonas rurales, qué decir, alejadas de los cascos urbanos. ¿Hay una nueva línea o una nueva forma de trabajar que sienten ustedes debería desarrollarse, no sé, y que se está preparando desde el nivel central? Bueno, principalmente nosotros hablamos de que estamos en medio de un cambio cultural, ¿ya? Nosotros como institución tampoco no tenemos tantos recursos, hacemos nuestros mayores esfuerzos, tenemos mucho compromiso y convicción de los profesionales que trabajan en la institución y en los distintos convenios. ¿Con cuántos equipos funcionan ustedes acá en la región? ¿Cuál es la cantidad de personas que están detrás de Cernamek? De la dirección regional, cerca de 23 personas. ¿Y eso no puede avanzar, ampliarse esa planta? Por supuesto que quisiéramos, pero más que nada el trabajo de atención lo hacen los dispositivos y eso lo hacemos a través de convenios con las distintas municipalidades de la región. Ahí sí tenemos un número mayor, cerca de 250, 300 profesionales que realizan principalmente este trabajo que yo te comento, que es de atención psicosocial y jurídica. Entonces, ellos sí hacen este trabajo, pero lógicamente nosotros promovemos, y es ahí también la campaña anterior del Ministerio, de la campaña Sí es mi problema. ¿Por qué? Porque obviamente como institución
para este tremendo flagelo que existe, ¿no es cierto?, de violencia en nuestra sociedad, necesitamos la ayuda, el apoyo de la sociedad en su conjunto. Necesitamos a la vecina, necesitamos a la familiar, a la compañera de trabajo, al compañero de trabajo, porque en el fondo muchos de los casos, cuando la mujer no se atreve a denunciar, no los podemos pesquisar, pero si una persona que es cercana, principalmente puede aconsejar o recibir herramientas, ¿no es cierto?, a través del 1455, pero en el fondo cuando vea esta violencia, haga algo, diga, si es mi problema, nos ayuda principalmente a poder identificar a esa mujer, saber en qué casa está ocurriendo la violencia, para poder nosotros acercar de forma oportuna esta oferta. Bien. Lisette Cobaquerlin, directora regional de Sanamec, gracias por estar con nosotros en esta entrevista AM y entregarnos detalles, por ejemplo, de lo que pasa con este fondo, que mucha gente quizás lo desconoce y entrega una ayuda bastante clave a la hora de que ocurren estos casos en materia de orientación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, y con la directora regional de Sanamec nos vamos a una pausa, luego seguimos con más información.